Qué rico volver a estar aquí. Aprovecho porque como mañana las damas no van a estar, feliz día de la mujer. Toca felicitarlas. Qué bueno estar hoy. Gracias, Vicky. Qué bueno estar hoy predicando la palabra en un país y en un mundo que en este momento está tan convulsionado y tan lleno de noticias, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, con esto de la paz, que hoy cerró su ciclo tan controvertido con los militares y demás, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí vamos a firmar la paz? ¿Sí? Qué bueno que exista ese optimismo. Yo personalmente tengo mis reservas, porque aquellos que tenemos unos añitos de más, no muchos, valga la pena aclararlo, hemos visto más o menos durante 30 años en este país este ciclo permanente, ¿cierto? Cada presidente que llega habla de paz, hay un proceso, que lo hacen en Colombia, que lo hacen fuera de Colombia, que lo hacen con zona de extensión, que lo hacen charladito, que lo hacen por detrás, que lo hacen, mejor dicho, han hecho de todo y siempre empieza con un gran optimismo, una esperanza grande, una época de charlas y después, pues, se daña la cosa. Y durante 30 años hemos visto esto y entonces yo digo, esto es como un círculo vicioso, ¿cierto? Y ahora cuando están hablando ya que no van a pagar cárcel y que no sé qué, y sí sé cuando digo yo, ay Señor, ¿será que será lo de siempre, que inicia con un tiempo bonito de charla, una esperanza y después un fracaso? Y el tema que vamos a ver hoy, pues no tiene mucha diferencia con lo que nos pasa en el país con el tema de paz. Esto le pasa a los israelitas cuando ellos recién han medio conquistado, porque fue una medio conquista de la tierra prometida, y cuando ellos estaban con la medio conquista, gracias Vicky, yo creo que hace unas semanas, cuando hicieron la medio conquista de la tierra prometida, se murió su segundo líder grande, ya había muerto Moisés, ahora murió Josué, y ellos se quedan sin un líder que los guíe y que los dirija. Cuando están en esto, cuando ellos pierden el norte porque no tienen un líder, caen en pecado, y estando en pecado le piden perdón a Dios y le dicen, Señor, por favor, ayúdanos porque estamos oprimidos por este pecado. Y Dios, ¿qué hace? Dios le manda una persona que llamaban juez para que los libere de eso. Ellos tienen una época bonita, una época chévere, y después, ¡guas!, vuelven a pecar y se vuelven a alejar de Dios. Estando oprimidos, le oran a Dios, Dios les manda a otro juez, ese juez los libera, ellos vuelven a estar un tiempo chévere con Dios y otra vez, ¡guas!, el pecado. Ese círculo vicioso que se da, ya sabemos que fue en el periodo de jueces. Y resulta que nosotros cuando leemos eso de jueces decimos, oiga, pero qué pueblo tan terco ese, ¿cierto? Cada ratico pedían, el Señor los lideraba, estaban bien y volvían a pecar. Sin embargo, creo que esto que sucedió hace más de 3000 años no tiene mucha diferencia con nuestra vida hoy en día que llevamos con Dios. Yo creo que nosotros ni siquiera personalmente, sino como pueblo, estamos llevando ese mismo ciclo de fracaso con el Señor. La época de jueces fue determinada con una época de fracasos. Y realmente nosotros estamos en eso, nosotros pecamos y le pedimos a Dios, Dios le restaura, estamos un tiempo bien con Dios y más, volvemos a pecar. Pero el Señor, gracias a Dios que Él no se aburre, Él tiene una misericordia muy grande y cada vez que nosotros le pedimos, Él nos lo vuelve a dar esa restauración. Sin embargo, creo que en esta noche el Señor nos trae la palabra para que nosotros no nos olvidemos de ese viejo y conocido refrán que dice que aquel que no conoce su historia amanece más temprano. No está condenado a repetirla. Y yo creo que nosotros debemos tener en cuenta que el Señor nos dice, oiga, miren
cuáles son los fracasos que estamos teniendo con Él. Veamos y aprendamos, porque Él es un Dios que siempre cumple. Nosotros tenemos un Dios que cumple. Hoy vamos a ver uno de esos jueces, que fue Débora, que está en el capítulo 4 de Jueces, y que podemos resumir ese capítulo 4 como el PPC, no como el de aquí de la esquina, por favor, no vayan a pensar eso, sino que es el pecado, la promesa y el cumplimiento de la promesa. Yo les quiero pedir el favor que me acompañen para poner este tiempo en manos del Señor. Oramos, por favor. Padre, buenas noches. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, buscando de tu palabra, buscando de ti. Padre, te queremos pedir el favor que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que podamos entender tu palabra. Padre, te suplico que hables a través mío, Señor, que no sea la opinión de un hombre, sino que sea tu voz utilizando a ese hombre. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y con acción de gracias. Amén. Bueno, entonces decimos que vamos a ver el capítulo de 4, y lo primero que vamos a ver es el pecado. El pueblo se encontraba en pecado. Veamos qué dicen los 3 primeros versos de ese capítulo 4. Dice: después de la muerte de Ahab, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Jazón. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jarosén Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Lo primero que vemos es que el pueblo estaba en pecado, había hecho lo que ofende al Señor. Pero ellos habían hecho lo que ofende al Señor y estaban en una perversión espiritual, no en forma gratuita. Ellos estaban ofendiendo al Señor porque no le habían obedecido. El pueblo estaba en la idolatría de todos los vecinos que él tenía y que había dejado, y que el Señor le había mandado que expulsara y que exterminara. Por eso es que el Señor en el verso 2 dice: así que el Señor los vendió a Jabín, a un rey cananeo. Y es interesante ver por qué dice que un rey cananeo, porque es que resulta que todas las opresiones que venían a Israel venían de fuera de Israel. Esta vino desde adentro. Era un cananeo, era uno de esos pueblos que ellos ya habían conquistado, que estaban por encima de ellos, pero que como a ellos se les pegaron las costumbres de esos vecinos, ahora los conquistados se volvieron conquistadores y estaban oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Por no cumplir los mandamientos del Señor. Él les había dicho muy claramente, antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 7, 1 y 2, les decía: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia, oigan bien, a 7 naciones más grandes y más fuertes. Ellos eran conscientes que las naciones eran más grandes y más fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos. Este rey era cananeo. Ellos fueron los que se pusieron por encima de Israel. Los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni le tendrás compasión. ¿Qué era lo que debían hacer? Expulsarlas, sacarlas. Era un mandato del Señor. Pero ellos, tal vez por comodidad o porque no creyeron que el Señor iba a estar delante de ellos, porque eran unas naciones más grandes y más fuertes que ellos, y no le creyeron al Señor, entonces prefirieron quedarse con ellas y convivir con ellas. Y el resultado fue lo que el Señor ya sabía que iba a pasar.
se les iban a pegar las costumbres de ellos, y eso fue lo que pasó. El Señor les dijo, no hagan eso, pero ellos lo hicieron. Eso es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y ellos están jugando alrededor de la piscina, creo que a todos nos ha pasado, y están corriendo. No corras que te vas a caer. Y el chino sigue, el que no corras que te vas a caer. ¿Hasta qué? Hasta que se cae. Así pasó con este pueblo. El Señor les dijo, mire, acaben con esa tierra, pero ellos prefirieron convivir con ellos. Sin embargo, esto que pasó con los israelitas no es algo que sea muy diferente a lo que a nosotros hoy en día nos está pasando. A nosotros también se nos están pegando las costumbres de nuestros vecinos. ¿Ustedes saben cuáles son nuestros vecinos? De a uno solo que lo pueda contestar. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Ah? Los venezolanos. Bueno, estos son vecinos de país. Pero nuestros vecinos son el mundo. Apenas salimos de aquí, está el mundo y sus costumbres. Y nosotros nos estamos dejando pegar esa costumbre del mundo. No cortamos con el pecado. El Señor nos dice, como le dijo a los israelitas, mire, corten con el pecado de raíz. Acaben con ese pecado. Pero nosotros, también por lo mismo que los israelitas, de pronto porque no confiamos lo suficiente en Dios, o de pronto porque nosotros somos cobardes y nos gusta estar más cómodos sin tener problema con nadie, creemos que podemos convivir con el pecado, creemos que podemos manejar el pecado, creemos que sabemos más que Dios y le decimos, Señor, es que en ese tiempo las cosas eran diferentes. Ahora con el mundo de las computadoras y todo, las cosas son diferentes, Señor. Yo puedo convivir con el mundo y a mí no me va a pasar nada. Pero el Señor nos dice que si nosotros convivimos con el pecado, tarde o temprano, se nos van a pegar esas costumbres. Y sobre todo porque ahora nos estamos volviendo, como dice el refrán, hoy estoy refranero, como dice el refrán, que a donde fueres, ahora sí, haz lo que vieres, ese es. Nos estamos volviendo así. Nosotros llegamos a una empresa donde el soborno es normal y se nos hace normal tener el soborno. Vemos que el mundo está lleno de infidelidades y se nos hace normal tener la infidelidad. Se nos olvida que aquello que nos enseñó Dios es no al soborno, no a la infidelidad, no a la pornografía. Pero nosotros queremos saber más que Dios y creemos dominar el pecado y tenemos las consecuencias. De esos ejemplos tenemos muchos. Hoy en día, por ejemplo, la cantidad de matrimonios deshechos, la cantidad de familias disfuncionales, la cantidad de hijos disfuncionales, porque un matrimonio se ha acabado por una infidelidad. Y las cosas empiezan de una manera muy inocente. Le gusta a la persona del otro sexo y dice, no, es que la quiero ayudar, o es que lo quiero ayudar. Y empiezan las cosas. Yo tengo un familiar a quien quiero mucho, porque fue como mi hermano, y él, un hombre de casa, juicioso, su esposa es así un poquito fuerte, y él trabajaba mucho. Con la secretaria de presidencia se hablaban y trabajaban muy tarde y molestaban. Y uno empieza con el fileteo inocente. Y como decía el de Betty la Fea, el diablo es puerco, porque es bien puerco. Un día de esos que trabajaban por las noches, coincidió que toda la gente se fue y cuando salieron estaban los dos en la salida de la oficina. Eran 9:30 de la noche y él, como buen caballero, claro, la acompañó, porque en esa vez trabajaban por las Américas, en esa época no habían tantos buses, arrancaron y por el camino pues había discotecas y esas cosas, entonces, ay, nos tomábamos algo. Ese matrimonio se acabó. Hoy en día este hombre tiene 2 hogares, un hijo en cada hogar, disfuncionales, porque él empezó todo como un juego, porque creemos que nosotros podemos convivir.
¿Y qué decimos de la pornografía? No, es que se está besando apasionadamente y se le cayó el vestido, pero no, eso tampoco es tan grave. Y resultamos viendo todos los días eso. Terminamos siendo esclavos de la pornografía, del soborno, en fin. Hace poco estaba en la oficina y me sorprendió que estábamos hablando con una persona que nos iba a ayudar a hacer un negocio importante, y dice: oye, ¿ustedes por qué no se metieron en tal entidad del Estado? Y yo le dije: porque es difícil entrar allá, ¿no? Entonces dice: no, es muy fácil. Ya, no viendo más, le dije: mire, es que allá toca pasar la palabra y nosotros no estamos. No, la respuesta fue automática. No, pero si es que eso es normal, o si no, aquí no se pueden hacer negocios. Nos acostumbramos a que las cosas se vuelvan normales cuando Dios nos ha dicho que no deben sernos normales. Nos dejamos seducir y las consecuencias tarde o temprano las tenemos que pagar. En el caso de hoy en día vemos los problemas que existen en la Corte Constitucional, ¿cierto? Uno de los escándalos más grandes que ha habido. Para Israel, que es el pasaje que estamos viendo en el día de hoy, es la entrega de Israel al rey Javín. Sin embargo, en este pasaje, el rey Javín no es el principal protagonista. ¿Saben quién es el principal protagonista de los cananeos? Sísara. Miren que él dice, no, está en el anterior. ¿Podemos ver el anterior, por favor? Ahí. Dice: el jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jeroset Goyim. Es raro que se hable del rey, pero se identifique tanto al jefe del ejército. ¿Y saben por qué? Porque es que la fuerza del rey estaba en el poder bélico que tuviera ese rey. Y el poder bélico que tenía era Sísara, que era el que gobernaba 900 carros de hierro, que era la máxima tecnología en esa época. Como Israel no había entrado a la época de hierro, entonces esos carros de hierro eran la máxima tecnología, era el computador de esa época, era el tanque computarizado de esa época. Y eso era lo que a ellos los tenían dominados durante 20 años de una forma cruel. Dice: los había oprimido cruelmente durante 20 años a los israelitas. Y los israelitas, en esa opresión, ¿qué hicieron? Ellos rogaron al Señor, ellos clamaron al Señor y le dijeron: Señor, por favor, líbranos de esto que estamos teniendo. Tal vez en el día de hoy tú te encuentres igual que esos israelitas. Tal vez estás siendo oprimido por el pecado y tienes unos carros de hierro que no te están dejando reaccionar y salir de la opresión. En esta noche el Señor te dice: ven y clama a mí, que yo tengo una promesa para ti. Yo te aseguro que el Señor tiene una promesa para ti y no te va a defraudar. El Señor te invita en esta noche a que le clames a Él para que te quite esa opresión del pecado que tienes. El Señor está pendiente de nosotros. Adelante, por favor. El Señor está pendiente de nosotros, y cuando el pueblo clama, el Señor nos da una promesa como se la dio en esa época al pueblo de Israel. Miren ustedes lo que dicen los versos 4 y 5. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Esta mujer Débora, cuando el pueblo clama, Débora era la juez y era profetisa, y el Señor la usa para darle una promesa al pueblo de Israel. ¿Cuál es la promesa que le da? Veámosla en el verso 5, por favor, en el siguiente. Dice: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Ceres de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena
ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Miren lo que dice el verso 7 y ténganlo muy en cuenta. Yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón, y allí lo entregaré en tus manos. Era la promesa de Dios para Barak. Esa era la promesa que tenía. Cuando el Señor hace una promesa, nosotros tenemos un Dios que cumple, y Él va a cumplir esa promesa. La cumplió en esa época y la va a cumplir ahora para cada uno de nosotros. Y viene la tercera parte, que es tal vez la más importante que nosotros tenemos, que es ese cumplimiento de la promesa. Es la parte que ocupa más en todo el capítulo, que va del 12 al 24. Obviamente no lo vamos a leer. Habrá algunas partes que les cuente de la escritura y otras sí las vamos a leer. Esto se divide en tres partes. Primero tiene un gancho, segundo una motivación y tercero una restauración. ¿Qué es lo que pasa cuando se da esta promesa? Como primera medida está el gancho. Yo decidí llamarlo el gancho porque en los versos 12 y 13 dice: cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabar, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset, Goyim, hasta el arroyo de Quizón. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando él reúne a todos los hombres allá, le informan a Sísara que el pueblo se va a alborotar. ¿Qué hace el tipo? El tipo dice: sí, pues los voy a aplastar. Me voy a ir con mis 900 carros y con todo el ejército, y voy a acabar con todos estos israelitas para que sepan que no se puede sublevar contra nosotros. Ese fue el gancho que utilizó el Señor para que Sísara reuniera a todos los carros. Don Sísara cayó redondito para cumplir la voluntad que el Señor tenía. ¿Recuerdan lo que decía el capítulo 7? Miren: yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. El Señor hizo que Sísara llegara allá al arroyo con todos los 900 carros y con todo el ejército. Allá estaba listo para que se lo entregara. Sin embargo, tocaba librar la batalla. Y eso lo vemos en la segunda parte, que yo lo llamo la motivación. El Señor utiliza nuevamente a Débora para que le dé la motivación a Barak y se inicie la batalla. Y le dice entonces Débora le dice a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte de Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Para entender un poco por qué Barak necesitaba la motivación, tenemos que decir dos cosas. La primera es que Barak, cuando se le mandó a reunir a los hombres, él no creyó en la ordenanza del Señor. Él puso condiciones para reunir a esos 10,000 hombres, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo otro que tenemos que ver, y para esto sí tenemos que hacer, como dicen los noticieros, poner la noticia en contexto. Tenemos que ver por qué Débora le dice a Barak: descienda del monte. Si nosotros sabemos de una estrategia militar o simplemente tener lógica de campesino sano, como decía un profesor mío, dice: oiga, cuando alguien está arriba, pues tiene una ventaja estratégica sobre los que están abajo. Ellos venían con sus carros, pero estaban en la llanura, los otros estaban en el monte. Lo más lógico es que Barak debía dejar que Sísara subiera a buscarlo al monte. Ya tenía una ventaja comparativa sobre los demás. Pero le dijo Débora: arranque, baje. ¿Saben por qué? Porque es que el Señor tiene las formas diferentes de hacer las cosas a como nosotros estamos acostumbrados a hacerlas. Y ahí es una de las mayores fallas que nosotros tenemos. Nosotros decimos: Señor, es que por ahí no es el camino, mejor déjame, yo te ayudo, porque es que tal vez tú me entiendes cómo es la cosa. Pero ¿qué hizo Barak? Barak bajó del monte allá
a la llanura, podríamos decir que estos hombres iban camino al suicidio, ¿no es cierto? Un ejército a pie se iba a enfrentar a todo el ejército de 900 carros de hierro. Sin embargo, el Señor, que sabe cómo es la respuesta, miren lo que pasa en los versos 15 y 16. Dice: ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jerusalén. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Es decir, acabaron hasta con el perro, que eso sí, todo. Acabaron con todo. Pero ¿cómo es que un ejército de a pie acaba con semejante poder bélico? Ahí el Señor actuó de dos formas. No lo dice en la palabra, pero sí lo dice en los textos que estuvimos investigando. Que estando en la llanura, el Señor hizo caer una tormenta, pero violenta. Como ellos estaban al lado del arroyo de Quiser, el arroyo se desbordó y toda esa llanura quedó anegada. ¿Qué hacían esos carros de hierro en la llanura anegada? Se quedaron trancados. Como ellos confiaban era en los carros, que era su poder bélico, perdieron el control. Y fue cuando todos llegaron a filo de espada y los mataron. ¿Quién lo iba a decir? Un ejército de a pie acababa con un ejército tecnológico que todo lo tenía. ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre cumple sus promesas. Nosotros tenemos un Dios que cumple, no importa lo imposible, no importa lo difícil que sea. No sé con qué cargas hayas venido en esta noche, no sé qué te pueda estar robando la paz en este día, pero sea lo que sea, y te lo digo con conocimiento de causa, sea lo que sea, el Señor te está invitando a que confíes en Él. Cuando tengas esa debilidad, cuando tengas esa angustia, recuerda esas palabras que Débora le decía a Barak: ¿acaso no marcha el Señor al frente de ti? El Señor marcha delante de nosotros. Yo les decía que lo digo con conocimiento de causa, porque en este momento en nuestro hogar estamos pasando por una situación económica, no vayan a pensar otra cosa, bastante difícil. Bastante difícil. Teníamos una buena noticia que se convirtió en mala y tenemos que afrontar una situación económica bastante difícil. Pero nosotros confiamos en que ese Dios cumple sus promesas. No podemos decir que sea para mejor, no podemos decir que es que mañana nos va a dar millones y millones. No sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. No sabemos si nos toque vender el apartamento, qué sé yo. No sabemos a dónde nos lleve. Pero para nosotros hay algo claro: el Señor cumple las promesas. Y finalmente, y como tercera medida, podemos ver que Dios restaura a su pueblo, y esa es la confianza que nosotros tenemos en nuestra casa. Dios restaura a su pueblo. Miren lo que dicen los dos últimos versículos de este capítulo 4. Dice: aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Es decir eso, que Dios humilló ese día en presencia de los israelitas a Jabín. Recuerdan que la fuerza del rey estaba en su capitán del ejército y en su fuerza bélica, pero resulta que acabó con todo el ejército. Pero Sísara, el comandante, si ustedes recuerdan lo que leímos, ¿qué hizo el tipo? Dice que saltó corriendo de su carro y huyó a pie. Si estuviéramos en nuestras jergas comunes diríamos: las ratas salen cuando el barco se hunde. El tipo salió corriendo. En lugar de quedarse a pelear,
El tipo salió corriendo para salvar su vida. Cuando el tipo estaba corriendo para salvar su vida, que esa ya es una humillación muy grande, llegó hasta donde Jael, que Jael era, permítanme que es que no recuerdo porque esos nombres son para ponerse los hijos de hoy, a ver si nos quedan bien. Eber el Kenita llegó hasta el campamento de Eber el Kenita, que ellos tenían muy buenas relaciones con Sísara y con el rey Javín. Entonces llegó y justo la mujer de Eber estaba sola en el campamento y llegó y le dijo: oiga, ayúdeme. Y ella, claro, muy querida, algo así como el chavo: ¿quieres pasar a tomar una tacita de café? Sigue. Y lo hizo entrar a la cabaña. El tipo estaba cansado, lo cubrió con una manta y dijo: tengo sed. Dijo: venga, yo no le doy agua, yo le doy lechecita. Y el tipo tomó leche, venía corriendo, estaba cansado, se quedó fundido. ¿Saben qué hizo esta mujer? Con una estaca lo clavó en la sien y lo dejó clavado contra el piso. Lo mató. Ese guerrero que ya había huido terminó muerto en las manos de una mujer. Eso era una humillación grande, porque un guerrero debía morir en batalla, y murió por las manos de una mujer. Cuando llegó Barak a buscar a Sísara, que era el único que faltaba, esta mujer ya se lo entregó muerto. ¡Qué humillación para ese pueblo cananeo! El rey perdió todo lo que tenía. ¡Qué humillación tan grande! Sin embargo, creo que vale la pena analizar que el Señor utilizó para restaurar al pueblo a dos mujeres. Una que inició, que era Débora, y otra que terminó, que fue a él. Y Barak, que estaba en la mitad, llegó y no pudo acabar con el imperio del rey. ¿Por qué él no pudo acabar con el imperio del rey? Recuerda que yo les había dicho que este señor Barak había dudado de la orden que dio Dios cuando Débora le dijo: vaya y reúna 10,000 hombres. Miren lo que dice antes en los versos 8 y 9. Barak le dijo, cuando Débora le dijo que reunía, dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer, como realmente pasó. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes. Ustedes saben por qué comento esto al final de esta exposición, porque yo creo que a nosotros nos pasa eso continuamente. El Señor nos llama, el Señor nos da órdenes, el Señor nos dice a nosotros: oiga, venga, yo quiero que usted comparta conmigo la gloria. Venga, pero hágame caso. Y nosotros, como Barak, nos hacemos los bobos, no cumplimos porque no creemos o porque no confiamos lo suficiente en Dios. Y el Señor nos está diciendo: vengan a través del púlpito, a través de amigos, a través del devocional. El Señor nos está invitando a que podamos compartir la palabra. El Señor quiere disfrutar la gloria con nosotros, pero si nosotros no queremos, de pronto nos pasa lo que habrá. El plan de Dios se cumple con o sin nosotros. Somos nosotros los que decidimos si incluimos a Dios en nuestro quehacer diario o si nos dejamos pasar el tiempo, pero el plan de Dios se cumple. ¿Qué podríamos concluir de lo que hemos visto en el día de hoy? Creo que podemos hablar de 3 puntos principalmente. Como primera medida, Dios nos muestra su infinita misericordia. Dios nos dice que a pesar de que nosotros estemos pecando, Él nos va a redimir. Confiemos en Él. Como segunda medida, debemos tener claro que el Señor siempre tiene una promesa y una esperanza para nosotros. Y como tercera medida, debemos tener la seguridad de que el Señor siempre cumple sus promesas. Por eso nosotros
cuando le creemos a Dios, tenemos en quién confiar. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que cumple. Esa es la diferencia con el resto de personas. Nosotros tenemos la esperanza clara porque sabemos que ese Dios es un Dios que cumple. Y finalmente, podemos pensar cómo podemos aplicar a nuestra vida lo que hemos visto en el día de hoy. Yo les quisiera pedir que para ver la aplicación pudiésemos inclinar nuestros rostros para orar. Y allí, en la intimidad con el Señor, pídele que Él te pueda identificar cuáles son esos cabos de hierro que te tienen sometido en el pecado. Puede ser infidelidad, puede ser pornografía, pueden ser sobornos. Ese es el pecado. Pero de pronto el carro de hierro que tienes para tenerte sometido a la infidelidad es que temes descubrirte ante tu familia. De pronto temes que se caiga tu buen nombre si tienes pornografía. O de pronto el carro de hierro que te hace estar sometido al pecado del soborno es porque temes perder tu buena casa o tu buena vida. En fin, solo tú con el Señor lo puedes confesar. Clámale que Él no te va a decepcionar. Él tiene una promesa para ti y Él la va a cumplir. Padre Celestial, te quiero pedir, Señor, por cada una de las personas que ha aceptado la invitación tuya para poder librarse del yugo del pecado. Padre Santo, en ti confiamos porque tú eres el Dios que cumple y sabemos que tú tienes una promesa para nosotros. Señor, queremos poder liberarnos de ese yugo del pecado que nos está dominando. Danos fortaleza, Señor, para poder participar de tu obra. Gracias por invitarnos a ser parte de ella. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y permítenos reaccionar por ti y para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Si deseas visitarnos en nuestros servicios y participar de nuestra comunidad, puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.confraternidadcolina.com. Además, si quieres ver otras prédicas, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube.